en un cambio de época. Luego de décadas de neoliberalismo y Estado mínimo, empezamos a pagar finalmente la deuda social. En el año 2006 la relación servicio-deuda frente a inversión social era 188%, es decir, era el triple, ¿no?, lo que se pagaba en deuda que lo que iba a desarrollo social. Ahora lo que se paga en deuda es la tercera parte, se invirtió la situación, la tercera parte de lo que se dedica a desarrollo social. Y aquí otro mensaje muy importante. La asignación de recursos sociales es un proceso político, refleja la relación de poder en una sociedad. No caigan en cuenta. Cuando la mayor parte del presupuesto se dedica a pagar, remunerar capital financiero y se postergan necesidades sociales, significa que en ese país mandan los banqueros, los acreedores, el capital financiero, no mandan su pueblo. Que la asignación de recursos, y esto se verifica sobre todo a través del presupuesto, es un buen reflejo de quién tiene el poder en una sociedad. Gracias a Dios en Ecuador el poder ya lo tiene el pueblo ecuatoriano, ya no lo tienen los banqueros. Pero atento, que nuestra política de endeudamiento y financiamiento no solo se ha limitado a esta renegociación, que modestia aparte ha sido la más exitosa de la historia de Latinoamérica, sino que la nueva Constitución del Ecuador, aprobada en el 2008, establece normas y principios fundamentales sobre el manejo del endeudamiento y financiamiento. Ahora tenemos una serie de buenas prácticas alrededor del endeudamiento, que garantizan que el financiamiento externo sea un aporte para el buen vivir y no atente contra nuestra sociedad, contra nuestra economía, como era antes, cuando nos prestaban para cualquier cosa. Yo les voy a poner ejemplos más concretos de esto. El destino del endeudamiento, por ejemplo, por mandato constitucional, es para proyectos de infraestructura o con capacidad financiera de repago. Esto constituye una regla macrofiscal fundamental para garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, pues no financiamos gastos permanentes, salarios o gastos operativos con endeudamiento, que era lo que ocurría antes. ¿Qué es lo que pasaba? Venía el Banco Mundial, el BID, nos imponían los paquetazos, como se llamaba en Ecuador, unos programas de ajuste terribles, caída de salario real, reducción de pensiones jubilares, reducción de presupuesto para educación, salud, todo para generar excedentes para pagar deuda. Mientras que por otro lado venían ellos, como las almas caritativas, a prestarnos para eso que nos habían quitado, para educación, salud, etc. Pero ¿cuál es el problema? Si ustedes invierten en salud o en educación, probablemente es un proyecto con alto rendimiento social, pero no tiene rendimiento financiero explícito. Y si se endeudan en dólares, tienen que pagar en dólares. Y venían mayores estrangulamientos a nuestro sector externo. Entonces eso ya no es posible en Ecuador. La deuda externa es solamente para proyectos con rentabilidad explícita en términos financieros, es decir, con capacidad de repago. Y otras medidas que se han tomado. Antes de nuestro gobierno se mantenían, esto es increíble, depositados miles de millones de dólares en bancos en el exterior. El famoso autónomo Banco Central captaba los depósitos del sector público, sobre todo del Instituto de Seguridad Social, el mayor ahorrador, y esa plata que le llamaba reserva, y era otro de los tantos engaños, porque si alguna ventaja tiene la dolarización, tiene muchas desventajas. Ustedes están sufriendo en estos momentos lo que es no tener una política monetaria nacional. Y eso que tiene una política monetaria común. Imagínense tener una política monetaria extranjera. O sea, la dolarización es una barbaridad técnica. Pero no hay cosa completamente mala ni completamente buena. Y una de las pocas ventajas es que no se requiere reserva. ¿Para qué ustedes tienen una reserva monetaria si no tienen moneda nacional que respaldar? Pues bien, el Banco Central nos tenía asustados con que subió la reserva, bajó la reserva, que no se requiere dolarización. La dichosa reserva no era otra cosa que los depósitos, sobre todo públicos, en el Banco Central. ¿Qué hacía el Banco Central? Por prudencia, mandaba esos dineros, estamos hablando de 5.000, 6.000 millones de dólares, 12, 13% del PIB, más 15% del PIB de ese entonces, al extranjero. En inversiones de bajísima rentabilidad, que ganaban menos del 1%, y además se cogía esos rendimientos, no por el esfuerzo de invertir lo que los otros generaban. Con eso financiamos a Florida, en lugar de financiar al país, pero no solo eso, esos mismos dólares, y esta es otra lección, queridos jóvenes estudiantes de economía, nos los prestaban, pero a tasas de 6, 8%. ¿Quién entiende enviar 5.000, 6.000 millones de dólares a invertir en el exterior
para ganar muchas veces 0.2%, y por otro lado, hasta arrodillarnos para que nos presten unos cuantos dólares a 6, 8, hasta 12%, que era la tasa de interés de los bonos globales. Ese es un absurdo. No solo transferimos liquidez, sino transferimos riqueza por estos diferenciales en interés, ¿no? Gracias a que el Banco Central no es más autónomo, todo esto ha sido remediado en Ecuador, esa reserva. Hay un mínimo necesario para respaldar cartas de crédito, etcétera, que queden en el exterior, pero la mayor parte de la reserva está invertida en el Ecuador. Con eso se financian los grandes proyectos hidroeléctricos, se financia crédito hipotecario, los migrantes. Si ustedes van al Ecuador, tienen 3 años de aporte al Seguro Social, ya pueden pedir un crédito hipotecario para pagar su casa propia en 12, 15 años, ¿no? Cuando antes se pasaban 30 años pagando arriendo para ver si algún día podían tener su casa propia. Este es un problema. Es un problema para toda América Latina, que no logramos resolver. América Latina tiene más de 700.000 millones de dólares en reserva en el primer mundo. ¿Qué sentido tiene eso? Una región deficitaria en financiamiento, exportando capitales. ¿Por qué? Por las reservas. Y el instrumento principal son los bancos centrales autónomos. Las reservas, la falta de fe en nuestra región, en nuestros países, mandarlas al exterior, al primer mundo, que es el que está en crisis. Por eso estamos trabajando duramente para lo que hemos llamado NARF, la nueva arquitectura financiera regional, que consiste, primero, en un fondo monetario, pero del sur. Se requieren reservas, los países que tienen moneda nacional, sí, pero tengámoslas en el sur. Y ustedes saben que juntando reservas se tiene mucho más seguridad que igual monto, pero por separado. En otras palabras, no es lo mismo que cada uno de ustedes ponga $100 en caso de que se le incendie la casa a alguno y poder comprar otra casa. No es la misma seguridad que cada uno aislado tenga $100, que no sirve para nada en caso de que se le incendie la casa. ¿Sí me explico? Lo que se llama pooling reserve en inglés. Entonces hay que juntar esas reservas, pero en el sur, y ponerlas a trabajar en función de nuestro beneficio. Como se van a requerir menos reservas para tener igual o mayor seguridad, los excedentes sirvan para fondear un Banco de Desarrollo del Sur, que ya está creado y suscrito por todos los países de Sudamérica, excepto Colombia, Perú y Chile, y que sirva sobre todo para financiar proyectos de infraestructura regional, por ejemplo, la conectividad eléctrica. En Sudamérica hay países superavitarios en energía, como Ecuador, y deficitarios en energía, como por ejemplo, no todo Chile, pero sí el norte de Chile. Con adecuada interconexión, en el 2016 podremos enviar energía a Chile. Esos son los proyectos que debe financiar este banco. Y un tercer aspecto de esa nueva arquitectura financiera regional, para evitar el absurdo de estar financiando al primer mundo y después que nos presten nuestra misma planta mucho más cara, es el sistema de compensaciones para el comercio internacional. Ya esto se está aplicando entre algunos países, por ejemplo Ecuador y Venezuela. Se llama SUCRE, Sistema Único de Compensación Regional. ¿Por qué utilizar el dólar para nuestros intercambios? Ustedes saben, los estudiantes de economía, bueno, no sé si ya recibieron una clase, pero lo que es el ingreso por señoriaje. Solo por emitir dinero, la persona que emite el dinero gana un ingreso. Por eso de ahí el término, señoriaje, los señores feudales en Edad Media. Me explico. Si Ecuador le vende a Venezuela una silla y utiliza para comerciar dólares, para el comercio internacional utiliza dólares, y la silla vale $10, el emisor de moneda, en este caso Estados Unidos, solo emitiendo un billete de $10, es como si capte una silla ecuatoriana. Gana, solo por emitir billetes. ¿Por qué tenemos que hacer esa transferencia de recursos al primer mundo? Es un absurdo. Entonces, con intercambio, sistema de compensación, yo te vendo 100, tú me vendes 80, el saldo es 20, entonces me tienes que pagar 20, y cada uno paga en moneda nacional a los respectivos exportadores de su país. Se minimiza el uso de una moneda extranjera. Entonces ya tenemos esos sistemas de compensaciones, hay que generalizarlo, y eso será el paso previo a tener una moneda única, que ojalá algún día alcancemos también en Sudamérica, como la Unión Europea, y aprendiendo las dolorosas lecciones de la Unión Europea, porque le he dicho que aquí hay un problema político, a quién se quiere servir, pero también hay un problema técnico. Los países de la Unión Europea tienen una política monetaria común, y todos sabemos que hay un país que tiene un peso decisivo en el manejo de esa política monetaria y que está haciendo exactamente lo contrario a lo que la técnica sugeriría para reactivar las economías y superar la crisis.
como el Estado ecuatoriano recuperó soberanía económica en su manejo de las finanzas públicas, también recuperó su potestad regulatoria y de control para reducir el poder del capital financiero y evitar crisis sistémicas. Y le insisto, yo puedo andar en esto, pero en el 99 lo que agravó la crisis, lo que hizo que todos los ecuatorianos paguemos la picardía de unos cuantos banqueros, fue el poder político de los banqueros, que pusieron una transitoria en la Constitución para evitar lo que ya estaba prohibido, que crearon la ley AGD, que manejaban el Banco Central, hicieron que triplique la emisión monetaria. Y luego dijeron elimine la moneda nacional. Todo era manejado por el capital y básicamente el capital financiero. Entonces, para evitar esos problemas, sabiendo que aquí hay un problema político, un problema de conflicto de intereses, se han tomado medidas regulatorias. Por ejemplo, en dolarización es básico la cantidad de dólares que tiene en economía. Esa es la base monetaria. Los flujos de dólares, la especulación financiera es terrible para un sistema dolarizado. Para mantener los dólares dentro del país, ¿no?, hemos establecido, por ejemplo, el coeficiente de liquidez doméstica para los bancos, impuestos para la cantidad de capitales que tengan fuera de la nación y lo que se llama el impuesto a la salida de divisas, que es lo que surgió hace más de 20 años, un premio Nobel de Economía, James Tobin, ya fallecido, el impuesto a la movilidad de capitales. ¿Por qué nadie le ha hecho caso a ese impuesto? Porque no beneficia al capital financiero. Pero cuando hay gobiernos verdaderamente independientes que velan por el bien común, no hay problema en poner esa clase de medidas. Este impuesto ha mantenido grandemente la estabilidad en la economía ecuatoriana. Nos ha protegido de ataques especulativos. De hecho, están exonerados de este impuesto capitales, maquinarias, equipos, materia prima, etc. Pero gasto suntuario, especulación financiera, tiene que pagar ese impuesto y ha protegido muy bien a la economía de ataques especulativos. Y estas medidas han sido complementadas con otras medidas que realmente quiebran el espinazo de poder que había en la economía ecuatoriana. La Constitución nos dispone de garantizar la seguridad financiera. En ese contexto, el gobierno nacional empezó a aplicar medidas regulatorias fuertes al capital financiero. Por ejemplo, los bancos poseían holdings de otras industrias, por eso habían los créditos vinculados. Ya si alguien es banquero, solo se tiene que dedicar a la actividad financiera, no puede tener actividades de otra índole. No solo eso, dentro de las otras actividades la característica era, hacía un emporio económico y ponía un medio de comunicación. Para garantizar el derecho a la información, la libre expresión de los ciudadanos, no, para garantizar el emporio. Entonces, por ejemplo, uno de los emporios, Isaías, que quebró, están fugados en Miami, tenían 2 o 3 canales de televisión. Otro emporio económico, Fidelega, tenía y tiene el Amazonas. Cuando llegamos al gobierno, de los 7 canales de televisión nacionales, al menos 5 pertenecían directamente a la banca. Imagínense ustedes cómo tomar una medida contra la banca. Enseguida empezaba pues la publicidad, que están locos, populistas, demagogos, etc. Con la nueva Constitución, eso ya no es posible. Ya los banqueros no pueden tener medios de comunicación y no pueden tener empresas ajenas al sistema financiero. Hemos separado la actividad de la banca de inversión, ¿no? Fondos de fideicomiso y servicios bursátiles, los que captan capitales de la gente para invertir, y los seguros de la actividad de intermediación financiera, captar esos fondos para prestar, ¿no? Ese vínculo también era pernicioso para el bien común, había conflictos de interés. Y bueno, hemos regulado las tasas máximas de interés. En nuestro país es algo increíble, porque el bombardeo ideológico. Era un escándalo si ustedes aumentaban $10 el salario básico, pero a nadie escandalizaba en dólares tener tasas de interés de 24 o 25%. Hoy, con la regulación de tasas de interés, las tasas corporativas están al 8, 9%. Asimismo, se creó un sistema de control de precios para los servicios financieros. Las utilidades bancarias eran mayores por servicios financieros que por por la normal fuente de ingresos para la actividad bancaria, que es el spread, el gap entre tasa activa, ¿no?, y tasa pasiva. Pasiva a la que se capta, activa a la que se presta. Si se capta 2% y se presta 6%, el spread es 4%. Esa es la fuente de utilidad para la intervención financiera. Pues cuando llegamos al gobierno, la mayor parte de la utilidad bancaria era por costo de servicio.
le cobraban hasta por sacar su propio dinero. Todo eso está regulado. ¿Y qué es lo que les quiero decir con todo esto? No es que no se podía hacer antes todas estas medidas, sino que lamentablemente el manejo de la política, como su nombre indica, no es solo técnico, es político.